Me gustaría que pudiéramos, yo voy a leer este capítulo. Ustedes me pueden seguir con su vista y me gustaría leerlo primero y después poder platicar y poder ver qué es lo que Dios nos habla a través de su palabra. Así que dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 20 versículo 1, dice así: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Hasta aquí. Esta primera parte que acabo de leer, pues me habla claramente de los 10 mandamientos. Y yo sé que la mayoría lo han escuchado, lo han visto incluso hasta películas, algunos se lo saben de memoria, pero bueno, creo que es bueno el poder hoy abrir nuestro corazón para ver que Dios me quiere recordar o reafirmar o enseñarme aspectos importantes de lo que es su ley. Entonces, estos 10 mandamientos, Dios lo escribió en las tablas que Moisés lleva al pueblo. Y en el primero versículo dice así: y habló Dios todas estas palabras diciendo. Entonces, lo primero que yo tengo que darme cuenta, que cuando yo leo esta porción o hablo de los 10 mandamientos, que es algo que sale de Dios. O sea, no es algo que se le ocurrió a Moisés y que dijo, a ver, ¿cómo le hago? Hace unas semanas vimos que Moisés habla de liderazgo acerca de con su suegro, que le ayuda a decir que ponga personas que lo guíen en el liderazgo, a enseñar, a llevar al pueblo adelante. Y esto no es una respuesta a eso, a decir, ¿qué le pondré al pueblo para que viva mejor? No, esto son reglas que Dios establece. Y estas reglas Dios las había puesto o están escritas en el hombre. En las culturas antiguas, antes que se dijeran los 10 mandamientos, era algo que estaba en el hombre, porque aunque no había o no se habían establecido los 10 mandamientos, bueno, en el corazón del hombre sabía qué es lo que es malo, sabían que matar era malo y no era un mandamiento.
sabían que robar era malo y tampoco era uno de los mandamientos. Pero es algo que está en el corazón del hombre porque ha sido creado conforme a la imagen de Dios. Y estos son reglas que son importantes que podamos entender que son establecidas completamente por Dios. Hay un versículo en Hechos, capítulo 7, versículo 38. Hechos, capítulo 7, versículo 38, simplemente quiero tomarlo como referencia porque dice así: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Esto lo vimos la semana pasada, que estaban en el monte. Dice, y con nuestros padres, habla del pueblo, y que recibió palabras de vida que darnos. Entonces, lo que está diciendo es que Dios le dio a Moisés estas palabras de vida. Aunque recordemos algo, la ley no da vida. Entonces, ¿cómo son palabras de vida si la ley no da vida? Bueno, porque el que obedeciere todos estos mandamientos, el que cumpliera toda la obediencia de Dios, lo lleva a ser justo. Y esa justicia te lleva a tener vida o estar delante de Dios. Pero nos vamos a dar cuenta o sabemos que el hombre es incapaz de cumplir la ley. Entonces tiene que surgir algo que nos va a traer vida, y esa vida es Jesucristo. Por eso vamos a darnos cuenta que aunque pareciera que nomás son 10 mandamientos y son bien fáciles, algunos vas a decir, pues yo ya no, yo ya lo libré. Pero te vas a dar cuenta de otros que vas a decir, yo sigo batallando en esa área. Y el problema es que cuando tú te hacías culpable de un solo pecado, eras culpable de toda la ley. Y eso te alejaba completamente de Dios. Porque la Biblia me dice que la paga del pecado, ¿qué es? Entonces, la desobediencia a un mandamiento es muerte, es pecado, es fallar. Y eso tiene una consecuencia. Entonces, vamos a aprender un poquito más acerca de estos mandamientos. Versículo 2, regresemos ahí a Éxodo. Versículo 2 dice, yo soy Jehová tu Dios. Eso es importante, lo pueden subrayar. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces se presenta a Dios y está diciendo, yo soy Jehová. Y también dice, tu Dios. Interesante que no le está diciendo al pueblo, yo soy Jehová el Dios, sino que Dios le está hablando y le dice, yo soy tu Dios. Claro, porque hemos estado hablando y lo conocemos, que Dios escogió al pueblo, que Dios lo amó. Hace unas semanas vimos que Dios le dijo, te amo, y no porque seas tan especial, si eres el más insignificante de todos, pero aún así te amo. Entonces Dios lo escogió, Dios lo amó y Dios lo aceptó al pueblo, aún así en la condición en la que estaba. Claro, tienen que arrepentirse. Entonces es interesante que Dios le está hablando a su pueblo y le dice, yo soy tu Dios. ¿Qué le dice? ¿Por qué soy tu Dios? Dice que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y claro, ese fue lo que sucedió con el pueblo. Estaba como esclavos en Egipto. Lo vimos al principio de este libro. Como el pueblo clamaba y Dios dice, he escuchado tu clamor, he escuchado que tu oración hacia mí. Yo hoy vengo a libertarte y te vengo a sacar. Y Dios le está diciendo, yo soy, así lo iban a conocer, Jehová, tu Dios, y que te sacó de esa esclavitud. Interesante, no fue Moisés el que lo sacó, no fue el pueblo el que automáticamente se autoliberó, no, es Dios el que trajo esa libertad completamente al pueblo, lo sacó de esa condición de esclavitud. Bueno, y lo aplicamos a nuestra vida, es lo mismo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Qué hizo? Primero me escogió. ¿Qué más hizo? Me amó. ¿Qué más hizo? Me aceptó, fui acepto en el amado.
Y Él fue el que me ha sacado de la esclavitud de la en cual nos encontrábamos, en el pecado, en la rebeldía de nuestra vida. Estábamos en una condición completamente mala y es ahí de donde Dios nos ha sacado. Ahora, yo tengo que verlo de esta manera. Si Dios ha sacado al pueblo, los ha rescatado, los ha redimido, creo que Él tiene el derecho de decirles a ellos cómo deben de vivir o qué es lo que tienen que hacer. ¿No es cierto? Le pertenecen a Él. Bueno, de la misma manera somos nosotros. Si Dios te ha comprado, si Dios te ha redimido, si Dios te ha salvado, si Dios te ha escogido, Él tiene todo el derecho de decirnos cómo debemos de vivir. Esto es importante porque entonces recuerdo o aprendo que mi vida no me pertenece. ¿A quién le pertenece? A Dios, porque Él nos ha comprado. Yo tengo y tenemos todos, por consecuencia, la obligación de obedecerle. Estos son los mandamientos. Él lo está pidiendo y yo tengo la obligación. Interesante, porque no dice el que quiera, el que guste, les voy a dar opciones, sino que es un mandamiento, es algo imperativo. Y no hay manera de decir yo no, tengo que obedecerle. Primer mandamiento, versículo 3. El primer mandamiento dice el versículo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y así literalmente ese es el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y esto es algo muy lógico. Si Él es Dios y nosotros le pertenecemos, bueno, Él no quiere que nosotros podamos tener dioses delante de Él. Ahora, estos dioses no existen, porque Dios es el único Dios real y verdadero. Pero esos dioses los ha creado el mismo hombre. Y Dios, conociendo el corazón del hombre, Él pone en el primer mandamiento diciéndoles: hey, yo soy el único, no puedes tener dioses ajenos delante de mí. Lo que Dios quiere es que Él pueda ser el primer lugar en tu vida, en mi vida. Todo lo que está antes que Dios es idolatría. Tan claro es así, porque algunos pueden decir: bueno, sí, pastor, yo estaba antes en otra iglesia, o yo tenía otra creencia, mis papás me enseñaron otra religión y yo creía en otras imágenes y todo. Yo ya no creo. Perfecto, qué bueno. Pero hoy en mi vida cristiana yo tengo que entender que lo más importante de mi vida tiene que ser Dios. Y si hay algo que está antes que Dios, eso es idolatría. Y entonces yo tengo que entender que Dios me está diciendo: no puedes tener a nadie antes que a mí. Y lo voy a repetir, porque incluso yo pensaba esta semana decir: oye, siento que digo muchas veces esto, pero bueno, de repente puedo tener antes de mí, o un Dios puede ser el amor al dinero. Hay gente que ama el dinero. Hay gente que solamente está pensando en cómo tener dinero, cómo hacer dinero y nomás tiene dinero en las manos y anda así como que ¿en qué lo gasto? O al revés, que se gaste el del otro, ¿verdad? El mío no. Ya ama el dinero. El dinero puede ser un Dios. La Biblia me dice que raíz de todos los males no es el dinero. El dinero no es malo. El problema es el amor al dinero. Otro Dios que pudiéramos tener es el trabajo. Hay gente que se enfoca tanto en el trabajo, se queda tiempo extra, se queda tiempo de más, a veces por placer, a veces por muchas cosas, incluso anda buscando a ver si sábado, domingo, otro día le dan más tiempo. ¿Para qué? Para trabajar y para trabajar y para trabajar. Otra vez, no quiero decir que el trabajo sea malo, ni que el trabajo es consecuencia del pecado.
No, porque antes de que Adán y Eva pecaran, Dios ya les había dado un trabajo a ellos. El trabajo no es malo, el problema es cuando yo lo amo, cuando yo me siento bien ahí, cuando yo tengo mi lugar, cuando yo conquisto, cuando yo ordeno, cuando yo creo, cuando yo hago. Entonces de repente se convierte en el trabajo en un amor. Y alguien puede decir, a lo mejor hay algunos de ustedes que dicen: ay, pastor, yo por mí ya no quiero estar ni en el trabajo, ¿verdad? Ya no quisiera trabajar. Pero hay mucha gente que dice: ay, yo amo mi trabajo, ay, yo me encanta lo que hago. Y eso puede ser un peligro. ¿Por qué? Porque no podemos amar a nadie más que a Dios. Otro amor puede ser el placer, mis gustos, mis anhelos, lo que yo quiero. Otra persona, otro ídolo puede ser el amor a una persona. Esto pasa muchas veces en jóvenes. De repente ve un jovencito aquí en la iglesia, se enamora de alguien que no es cristiano. ¿Y dónde anda? Allá. ¿Por qué? Porque amó más a esa persona que a Dios. Y eso es idolatría. Es que lo amo, yo quiero estar con él y me voy a casar, pero no es cristiano. Ay, no importa, Dios lo va a convertir. Y dijo que cuando nos casemos él va a cambiar. ¿Y eso es cierto? Sí, sí es cierto. Va a ser peor. ¿Sí? Va a ser peor. No va a ser igual, va a ser peor. Entonces, una persona puede ser el amor. Puede ser, además, ¿cuántas veces te ha pasado o pudiera suceder que estás preparado para venir el domingo a la iglesia, que estás preparado para venir el martes a la iglesia, el jueves a Navegantes o cualquier actividad, y de repente te habla tu amigo: ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Nada. Oye, te invito a comer, te invito a cenar, vámonos. Y tú dices: ay, iba a la iglesia, pero bueno, no, está bien, vámonos. Ese es un ejemplo de cómo tan fácil cambiamos a Dios por alguien. ¿Sí me explico? ¿O tú crees que Dios lo va a aplaudir? No, yo creo que Dios te está enseñando que lo más importante es Él. Y las cosas también, lo que tenemos. Hay gente que ama lo que tiene, su casa. Hay gente que le invierte tanto tiempo, dinero en su casa, en el carro, en lo que tiene, que ama más eso que a Dios. Entonces, yo tengo que entender algo. Dios quiere que Él sea lo más importante en mi vida. Dios quiere que yo esté dispuesto a dejarlo todo por Él. Dios no quiere que yo lo meta a mi vida. Hay una gran diferencia, porque de repente queremos decirle: Dios, tengo este plan, ven, te invito a que seas parte de este plan. No, ahora Dios, yo tengo este sueño, ¿cómo ves? Voy a orar, y si tú me bendices, este sueño mío se va a hacer realidad. Y se oye muy espiritual, porque estoy metiendo a Dios. Además, hacemos un negocio, Dios. Todo lo que yo reciba, el 80 es tuyo y el 20 es mío, pero haz crecer esta empresa. Y se oye muy bueno, pero Dios no es así. Cuando yo veo cómo llama a sus discípulos, cada uno que llama dice: y dejándolo todo, le siguieron. Dios te llama a dejarlo todo por Él. Primer mandamiento, ¿cuál fue? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Vamos con el segundo. Versículo del 4 al 6. Ahí en Éxodo, del 4 al 6 dice: el segundo mandamiento es: no te harás imagen. Y dice así: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esto es interesante. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. La segunda cosa, que parece muy igual, porque parece otros dioses, son las imágenes. Y Dios es bien claro y dice: no te harás imagen
ni ninguna semejanza, y me habla de lo que está arriba en el cielo, o abajo en la tierra, o en las aguas. Y dice específicamente de estas imágenes: no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Otra vez, está hablando de un ídolo, de una imagen esculpida de madera o de piedra o de cualquier otro metal que el hombre los ha creado. Y yo creo que de repente, como hombres, tenemos que entender bien lo que la Biblia me dice de lo que es un ídolo. Porque de repente yo he escuchado gente cristiana, claro, que va a un lugar y de repente entra a un lugar, a una tienda, o pasa por donde está una imagen, y llámese la imagen que sea, ¿sí? Para no tocar nombre ni nada. Imágenes buenas, imágenes malas. Y luego de repente empieza el cristiano, luego, ay, sentí algo raro, ¿vistes? Sentí algo como que feo, como una opresión, y me puse a orar porque yo sentí que hasta que me estaba viendo, y de repente yo escucho así a los cristianos, y así con ganas de darle una cachetada santa, de decirle: espérame, ¿qué me dice la Biblia de los ídolos? ¿Quieren ver? Vamos al Salmo 115, por favor, versículo 4. Ahora, algunos se ríen y dicen: ay, ¿cómo puede ser posible? Y otros a lo mejor no se ríen porque dicen: ay, yo así he sentido. No tratamos de hacer sentir mal a nadie, sino lo que queremos es enseñar lo que la Biblia me dice. Dice el Salmo 115, 4: los ídolos de ellos son plata y oro. Y esto simplemente me hace hablar de que son de metales, de una especie, y que son de valor, como la plata, el oro. Y luego me dice: son obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Tienen orejas, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Tienen manos, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. ¿Qué son? No son nada. Es una obra. Es como alguien que forma este aparato, este mueble. Sí, son obras de sus manos. Pero aunque tengan sus ojos, no ven. ¿Por qué van a decir: ay, siento que me vio feo? Es más, yo sentí que movió la boca y casi me habló. No pueden. La Biblia una y otra vez me enseña que los ídolos no son nada. Ahora los domingos que estamos viendo Isaías, hace unas semanas vimos cómo Dios se expresó de los ídolos. Y decían: el herrero trabaja, se esfuerza, está haciendo su escultura, su formación, pero al final tiene hambre, se cansa y ya no tiene ni fuerzas, y no es nada. El otro lo hace de madera, y con la misma madera calienta porque tiene frío, calienta para comer, y se hacen cenizas, y luego le dice: te lo llevas porque no puede caminar, y luego todavía le pides, y pareciera que Dios le está diciendo: ¿qué creen? ¿Qué piensan? ¿No están viendo lo que sucede? Entonces, lo que Dios no quiere es que el hombre tenga una imagen de nada. De nada. Isaías 42, 8. También esto lo vimos hace unas semanas. Simplemente voy a leerlo. Dice: yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Es que yo pienso que es Dios. Pues puedes pensar, pero no es Dios. Y es claro que dice ahí: yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a las esculturas. ¿Y qué fue lo que hizo el hombre? Vamos ahora a Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos capítulo 1, versículo 20. Dice así: porque las cosas invisibles de Él, ¿de quién está hablando?
de Dios, ¿sí? Para que no perdamos. Las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, si alguien quiere ver que Dios es real, es verdadero, es eterno, es poderoso, la Biblia me enseña que todo lo que de lo que Él no se ve, se hacen visibles en su creación. Y si habláramos de la creación, nunca terminaríamos, no conoceríamos nada, y es increíble. ¿Qué quieres hablar de las estrellas, del cielo, del universo? Impresionante. ¿Qué quieres hablar del cuerpo humano, de la creación, de la perfección? Nunca acabaríamos. Impresionante. Si hablaríamos de los animales, lo mismo, las plantas, la comida, todo eso me habla de su poder, de cómo es. Y luego dice ahí, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. O sea, todo es visible, todos lo saben, y nadie tiene excusa de que no puede ver o no puede saber lo que Dios ha hecho. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, está hablando del hombre en general. El hombre conoce de Dios. Hay mucha gente que dice, pues yo creo en Dios, a mi manera, a mi forma. Ok, habiendo conocido a Dios, dice ahí, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Es este tipo de gente que dice, claro, hay un Dios, yo creo en la creación, yo sé que existe un Dios, pero yo no creo que sea como ustedes dicen. Yo pienso que es así, yo creo que es así, yo me imagino que es así. Y entonces Dios está diciendo, habiéndolo conocido, no le glorificaron, no le dieron gracias, en cambio se envanecen en sus razonamientos, en lo que su corazón dice, y son necios. El corazón del hombre es necio. Y dice ahí, y fue entenebrecido, cubierto por tinieblas. Que ellos se creen sabios, pero al final son necios. Y entonces, ¿qué hicieron? Versículo 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Y esto es increíble porque lo vemos en todo momento. Si hablamos de la historia, los indios, la gente antigua, veían el sol y lo adoraban, veían el agua y lo adoraban, un águila y lo adoraban, un guerrero y lo adoraban, una persona y lo adoraban, y todo está buscando adorar, en qué tomarse. Cuando Dios es tan claro que Él dice que no deben de poner la imagen de Dios en nada, semejante a nada. Es triste que muchos de nosotros en algún tiempo así andábamos, y que hoy sigue habiendo mucha gente que cuando se hincan ante una escultura piensan que ese es Dios. Pero es más triste que conoces la palabra y que le tengas miedo a algo que no es nada. Es más, aunque veas de repente esa imagen que le llaman la Santa Muerte, que de santa no tiene nada, ¿verdad? Y que dice, ay, está bien fea ahí. ¿Y qué es? Nada. Pero ahí está, nada. Es un metal y nada más. Que la gente le cree, que la gente le pide, es otra cosa. Pero la Biblia me habla claramente de lo que debe de ser. Versículo 25, nos brincamos el 24, el 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Esto es lo que el hombre ha hecho. Esto es lo que el hombre ha vivido. Ahora, Dios le da este mandamiento porque sabe lo que el hombre va a hacer. Si regresamos a Éxodo, ahí leíamos ahorita que dice, no te harás imagen, no te inclinarás a ella, ni las honrarás. La palabra honrar me habla de servir y de estar esclavizado a. Porque cuando estábamos antes, quizás que no éramos cristianos, decíamos, yo le tengo tanta fe a este ídolo, a este santo, a este personaje, y te esclavizabas a él. Ibas y pagabas mandas, ibas y ofrecías y todo, porque estábamos metidos de esa manera. Entonces,
La gente esto es lo que hace con las imágenes. Las viste y las adora. De repente cambian palabras. No, nosotros no adoramos. Por ejemplo, de repente hablamos con gente que cree en la Virgen. Y importante, cuando le preguntan a ustedes, ¿ustedes no creen en la Virgen? ¿Ustedes qué van a decir? Otra vez la pregunta, pregunta de examen. ¿Verdad que ustedes no creen en la Virgen? ¿La Virgen María? Claro, porque de ahí nació ¿quién? Salvador, claro que sí. Simplemente que nosotros no la adoramos y no la honramos. Y luego ellos dicen, no, nosotros tampoco la honramos, nosotros la veneramos. Es lo mismo. Porque Dios me dice que Él no comparte su gloria con nadie. ¿Sí me explico? Entonces, esto es importante que podamos entender. Dios nos dice claramente. Ahora, ahí en Éxodo donde estamos, te dice, ¿por qué no debes de inclinarte? Porque Jehová es tu Dios, lo vuelvo a repetir, porque es fuerte y es celoso. Y no es de un, como le llaman ahora, celo tóxico. No. Sino que me habla de una fidelidad que debemos de tener. La misma fidelidad que Dios te tiene a ti es la misma fidelidad que nosotros tenemos que tener para con Él. Es tan fácil. Ahora, esto está en el corazón de uno. ¿Te hago una pregunta? No me contestes, nada más piensa. ¿Te gustaría que tu esposo o tu esposa te fuera infiel? He escuchado gente que dice, yo creo que todo perdonaría menos eso. Una infidelidad. Lo mismo es con Dios. Él no dice eso, que no me perdona, pero está hablando de que Él busca esa misma fidelidad que nosotros debemos de tener para con Él. Y tengo que aprender algo. En este mismo versículo dice, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí voy a hacer como un paréntesis. ¿Por qué? Porque este versículo lo utilizan para hablar de las maldiciones generacionales. Y van a decir, pastor, ahí está clarísimo que Él visita la maldad sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahí está. Y le voy a decir, sí, claro que sí, pero dice de quiénes. De los que le aborrecen. Entonces la iglesia no puede entrar aquí. Porque si es iglesia, ama al Padre y no le aborrece. Ese es el primer punto. ¿Sí? Entonces, la Biblia me habla, no voy a leerlo, ustedes si quieren búsquenlo en su casa, anótenlo nada más. Ezequiel capítulo 18, léanlo todo. Ezequiel capítulo 18, pero ahí le dice claramente que el hombre que pecare, ese morirá. Si un hijo peca y el padre se porta bien, el hijo muere y el padre para vida. O al revés, si el padre peca y el hijo está bien, cada uno es responsable de sus actos. Si no te imaginas, yo voy a vivir en pecado, va a hacer todo malo, y cuando esté delante de Dios voy a decir, no, espérame, no fue culpa mía, fue culpa de mi abuelo. Y Dios va a decir, de veras, bueno, pásale. No, cada quien es responsable de lo que hace. Y luego todavía te enseñan y te dicen, es que tú tienes que romper esas maldiciones. Tú mismo necesitas autoliberarte. He escuchado gente que dice, yo no sé, hermano, yo estoy orando y sentí que me autoliberé. Dos cosas. La primera, de Jesucristo claramente cuando van y le dicen, Señor, hay otros que andan liberando en tu nombre. Y es bien claro Él y dice, un reino no puede estar dividido a sí mismo. Si Él está haciendo, es de los nuestros. Entonces, no podemos pensar que alguien echa, si estás tú y te sientes que te liberaste, es porque estabas influenciado o endemoniado. Entonces tú mismo no puedes hacerte tú mismo una liberación. ¿Sí me explico? Esa es una. Después lo podemos platicar más a fondo o preguntas, lo vemos después. Y la segunda es, si tú crees que tú tienes que liberarte,
y romper con las maldiciones anteriores, entonces quieres tú dar a entender que el sacrificio de Cristo no fue completo y que tú le tienes que ayudar a Cristo lo que Él no pudo hacer. ¿Sabes qué, Señor? Como tú no pudiste hacerme completamente libre, te voy a ayudar porque tú no puedes. Pobrecito, ahora sí, voy a hacerle yo ganas. Y esa es una equivocación completa. Porque dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Y para qué? Limpiarnos de toda maldad. Toda maldición se rompe. Entonces yo tengo que entender que este versículo no me habla de maldiciones generacionales. Sí me habla de una consecuencia que el pecado va pasando de generación en generación a causa del pecado a los que los aborrecen. Pero importante, este versículo termina, pero no la frase, porque ahí hay una coma. ¿Qué dice el siguiente versículo? Versículo 6. Y hago misericordia a millares, o sea, miles. ¿A quiénes? A los que me aman y guardan o obedecen mis mandamientos. Entonces Dios es bien claro y nada más te enseña en un versículo, pero si juntan los dos porque es la misma frase, Dios dice, claro, aquel que me aborrece, la maldición, la consecuencia van a ir pasando, el pecado natural. Pero a los que me aman, a los que me obedecen, a esos yo les hago misericordia. Y entonces yo puedo aprender que en Dios yo soy completamente libre, santo, justo, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí me expliqué? Si no, lo anótenle preguntas y después lo vamos viendo, ¿sí? Entonces, el problema es que nosotros no podemos creer entonces en imágenes. No podemos pensar en imágenes. Es más, puede ser incluso un error si nosotros como cristianos nos hacemos una imagen equivocada de lo que Dios es. Ese también es un peligro. Porque de repente yo como cristiano tengo que entender y tengo que aprender que a través de la Biblia conozco a Dios. A través de Jesús sé cómo es Dios. Porque la Biblia me dice que el Hijo lo ha dado a conocer. ¿Quieres conocer a Dios? Conoce al Hijo. Y tienes que entender que todo viene en la Biblia y fuera de lo que es la Biblia, bueno, no es real y es mentira. Como ahorita que decía, no puedo creer, porque la Biblia no me enseña, que Dios me cobra a mí los pecados de los antepasados. Estás pasando por un problema, una dificultad, una necesidad, una enfermedad, y te dicen, no, pide perdón por tu abuelito, por bisabuelo, por tatarabuelo y por salvación por todos mis amigos. Y eso no va a cambiar. Entonces yo no puedo pensar que Dios está así cobrándome las cosas del antepasado. El problema es pensar que tengo un Dios enojón, bravo, y que nomás quiere golpearme o castigarme y por culpa de lo que yo no hice. No, eso no es Dios. Otro error es pensar que Dios está a mi servicio. Porque hay una enseñanza que se da en las iglesias que te dicen, no, si tú quieres esto, reclámale a Dios, exígeselo. Él lo prometió y dile, lo quiero ya, lo quiero ahora. Y si tú oras por fe y lo reclamas, Dios te lo va a dar. Y eso es una mentira. Porque todo lo que hay, todo lo que tenemos y todo lo que nos pasa siempre es conforme a la voluntad de ¿quién? Y la Biblia me dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿No es cierto? ¿Dios se puede equivocar? No, nunca. Entonces, ¿por qué me hace pasar por esto? Porque cree que es lo mejor para tu vida. Dios tiene algo especial, que aún nuestras malas decisiones Él las puede cambiar en un momento. Es más, otra idea mala de pensar es que tenemos un Dios
rico, que sí lo es, pero que te quiere hacer rico. Y hay esta enseñanza en las iglesias. Somos reyes y sacerdotes. ¿Cuánto creen? No, amén. Dios te ha creado con un propósito y quiero que seas rico y que conquistes y que pises y que tomes y que lleves y que hagas. Y se oye tan bonito y tan espiritual. Y a quién no le gustaría, ¿no? Confía en Dios y te va a llevar a tener viajes y tener carros y casas y negocios y empresas. Y Jesús era un hombre de negocios y tenían todo eso. Cuando Jesús en su palabra dice: no hagas tesoros en la tierra, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza, el mundo te va a aborrecer, te va a perseguir, te va a matar pensando que hacer algo por mí, pero tranquilos, aunque los maten, yo he vencido al mundo. Y así como que luego mi vida le pertenece a Él. El problema es pensar en un Dios que no es, imaginarme un Dios que no es. Y te vuelvo a decir, y se oye muy bueno. He estado en iglesias donde dicen: ¿cuántos tienen deudas en tarjetas de crédito? Levanten la mano y ya van todos. Hoy se van a cancelar. Si usted da una ofrenda hoy, Dios puede hacer un milagro y se van a cancelar. ¿Cuántos lo creen? Y toda la iglesia, amén. Imagínense que ahí sentado está una persona que le debe a usted. Usted dice: no, no, pastor, esta persona no. Mejor que me pague, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es una mentira. Y tengamos que tener cuidado. Ahorita espero hablar un poquito más, que nos vayamos viendo cosas que de repente cometemos errores, ¿no? Que va pegado. Tercer mandamiento. El tercer mandamiento dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Versículo 7 dice: porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. De repente hay una pregunta, es: bueno, ¿y cómo puedo tomar el nombre de Dios en vano? Su nombre tiene que ver con su carácter, con lo que Él es, ¿sí? Entonces, creemos que no es como que de repente uno he escuchado gente que uno dice, le pasa algo: ay, Dios mío, ¿por qué usas el nombre de Dios en vano? No lo digas así. O cuando de repente uno estornuda: Jesús, no, estás usando el nombre de Dios en vano. Eso no es usar el nombre de Dios en vano. El usar el nombre de Dios en vano, creo que número uno tiene que ver quizás con menospreciar su nombre, el no saber lo que es, o más bien tomarlo a la ligera su nombre. ¿En qué sentido? Voy a dar a lo mejor algunos ejemplos. Y aquí no pasan en otras iglesias, es lo bueno, así que no se vayan a enojar ni nada. Pero de repente nos hacen algo, nos molestamos en algo, vamos manejando, se nos atraviesan, nos pitan, en la casa nos tiran la basura, se ponen en nuestro lugar, nos enojamos, peleamos y te dicen cosas y te maldicen, y como eres cristiano, te quedas callado. Y a veces decimos: que el Señor te reprenda, diablo cochino. Que Jehová te reprenda. La pregunta es: ¿eso me enseña la Biblia? ¿Hay algún pasaje donde dice que yo tengo que reprender al diablo? Hay un pasaje en Judas que dice que el ángel, creo que es Miguel, ni se atrevió con el diablo. Dijo: que el Señor te reprenda. Conmigo yo no me meto. ¿Le tenemos miedo? No es nuestra posición. Jesús fue al desierto, al ayuno por 40 días, fue llevado por el Espíritu y llegó Satanás ahí. Y cuando lo vio, ¿qué le dijo? Te reprendo o algo así. Empezó a cantar para machacarle la cabeza al diablo. No. ¿Por qué? Porque yo no soy nadie para estar peleando, reprendiendo y diciendo cosas que no son.
me hiciste esto y yo te digo que 7 veces más caerá sobre ti. Es más, la maldición que caiga sobre ti. Y de repente uno dice, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está el perdón? Porque Dios dice todo lo contrario. Aquel que te maldice, bendícelo, ora, ayúdale, cuídale, protégele para que seas perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Eso de repente es tomar el nombre de Dios a la ligera. Como cuando de repente usamos, a veces lo damos más la gente que está al frente y no sé, los que ministramos, así me dice el Señor. Y empezamos a decir, cuidado. Si Dios no te dijo, no digas así dice el Señor. Mejor di, así siento yo. Y es válido. Porque, no, pues ¿qué dijo? Pues lo que él sentía. Ah, qué bueno. Pero yo no puedo decir así dice Dios cuando Dios no dice. No me puedo ser espiritual y decir voy a profetizar. A ver, ven para acá. Dios te dice así, 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 así. Incluso hay gente que dice tú profetiza y si te equivocas, al cabo estás aprendiendo. Eso no es. Yo siento de parte de Dios decir, tampoco. Somos muy dados. Suena muy espiritual, pero Dios dice, hey, no tomes el nombre de Jehová en vano. Incluso a veces somos muy dados en el domingo. ¿Qué onda? ¿No te lo Dios? Si está hablando Dios y cayó el 20, es para ti, no para el que está a tu lado. Porque a lo mejor el que está a un lado ni se dio cuenta. ¿Qué dijo? Porque era para ti. Entonces yo no puedo estar pensando que es el nombre. Y menos, bueno, júralo, lo juro por Dios. Yo no puedo. Tengo que tener cuidado de la manera en que yo hablo. Incluso la Biblia me dice, porque a veces usamos unas frases que lo hemos adoptado. No, ya no juramos, pero lo digo delante de Dios. ¿Les ha pasado? Porque la Biblia me dice que mi sí sea sí y que mi no sea no. Si no me creen, bueno, es otro problema. Pero yo no puedo estar jugando con eso. ¿Estamos? Cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento es santificar el día de reposo. Versículo 8 al 11 dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Qué me dice la palabra? Dios creó todo en 6 días y descansó el séptimo. ¿Ustedes creen que Dios se cansó? No, Dios no se puede cansar, sino que es para enseñarnos. Bueno, puede ser que para que nuestro cuerpo ocupa ese descanso, lo pudiéramos ver de esa manera. Pero lo que Dios estaba haciendo es que el hombre tenía que trabajar, pero el séptimo día era día de descanso. ¿Para qué? ¿Para ver series de Netflix? ¿Para acabarme la serie que está muy buena? ¿Para ver películas? ¿Para pasarlo con mi familia porque no tengo tiempo de verlos? ¿Para salir? ¿Para despejarme? ¿Para eso es? No. El día de reposo era un tiempo que Dios estableció para que el hombre tuviera comunión e intimidad con él. Ese era el propósito principal. Incluso Dios dice, no hagas nada. Ni la gente está a tu lado tampoco,
¿Por qué? Porque el propósito es que fuera un tiempo dedicado para Él. Incluso, mira lo que dice en Éxodo 31:16. Éxodo 31:16 dice, y 17: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día descansó y reposó. El día de reposo era una muestra, un pacto, una señal con Dios y su pueblo. Era el único pueblo que tenía un día de descanso, porque así Dios lo había establecido. Ahora, de todos los mandamientos, este mandamiento es el único que ha cambiado, que cambió en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento las cosas cambian y el día de reposo se convierte en Jesús. Mira lo que dice Colosenses capítulo 2, 16 y 17. Pablo lo va a presentar de esta manera. Colosenses 2, 16 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Estas son festividades que tenían antes, toda la cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, lo que está diciendo es que todo lo que se hizo en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a venir. Ahora ese descanso tiene que ver con Jesús. Vamos a Gálatas capítulo 4, versículo 9 al 11. Gálatas capítulo 4, del 9 al 11. Dice: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el momento en que nosotros hemos conocido a Dios, hay una diferencia. En aquel tiempo el hombre no podía acercarse a Dios por el pecado y tenía que hacer algo, tenía que en el día de reposo tener una intimidad con Dios. Hoy ha cambiado, porque hoy le conocemos, o dice ahí más bien conociéndonos. Esto cambia. ¿Por qué? Porque ahora mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Él habita ahí. ¿Cuándo? Siempre. Entonces mi tiempo con Dios, ¿cuándo es? ¿O debe de ser? Siempre. Ya no es solamente un día. Yo tengo que aprender que mi relación, mi comunión con Dios tiene que ser siempre y todos los días. Hebreos 4:10 dice: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado en sus obras, como Dios de las suyas. Entonces, esto tiene que ver con que ahora nuestro descanso, ¿en quién está? En Jesús. Él es nuestro reposo. Él dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, porque yo los haré descansar. Entonces, esto me habla de nosotros tenemos un descanso completamente en Dios. Hemos visto 4 mandamientos. Estos primeros 4 mandamientos tienen que ver entre Dios y el hombre. Los otros 6 mandamientos tienen que ver con el prójimo, con el amigo, con los demás. Pero le voy a parar aquí, ¿sí? Vamos a pararle aquí, vamos a terminar. La próxima semana voy a avanzar un poquito más rápido para poder ver todo el final de estos mandamientos. Entonces, hasta ahorita hemos visto 4.
El primero es amarás, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sí? El segundo, no te harás imagen ni semejanza de nada, ¿verdad? El tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y el cuarto es, santifica el día de reposo, descansar. Entonces, esto es importante. A lo mejor algunos llegan a preguntar, bueno, hay unas iglesias donde siguen viendo el día de reposo y ellos descansan del viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado a las 6 de la tarde, no hacen nada, no trabajan, no nada. ¿Y por qué nosotros no? Bueno, la Biblia me enseña que en esta área Dios nos ha cambiado porque nuestro descanso está en Dios. En aquel tiempo, vuelvo a decir, era un solo día para Dios, especial, apartado para Él. Hoy no es un solo día, es todos los días le pertenecen a Dios. Segundo, hoy tengo la entrada libre ante su presencia. Puedo entrar confiadamente hasta el trono de la gracia. ¿A qué horas? A la hora que yo quiera. Mañana, tarde, noche, en todo momento yo le busco, estoy con Él. No solamente eso, Él vive en mí. Entonces eso me habla de mi posición ahora con Dios. 4 mandamientos. Yo no sé en cuál, si fuera examen, en cuál palomeaste, saqué 100. Aquí hay un problema, que en la escuela creo que el pase es 70, ¿no? ¿Cuánto sacaste? 70. Pasé de panzazo, pero pancé. Y otro dice, no, yo no soy de 10, pero soy entre 8 y 9. Otros sacan 99 y dicen, bueno, no quiero ser muy presumido y orgulloso, pero me fue bien. Hay un problema con Dios. Con Dios o sacas 100 o estás reprobado. Porque si fallas en uno, es fallar en todo. Entonces, tengo que aprender que tengo que vivir bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo estoy fallando en uno de estos pecados? Bueno, la Biblia me dice que puedo pedir perdón, voy a través de Cristo y Él me perdona de todo pecado. Interesante. No hay un policía, el pastor no es un policía que los anda checando a ver qué tal, cómo van. Lo interesante es que estos mandamientos directamente Dios es el que los vigila. Y lo hemos dicho, de repente volteas, no me ve, no me ve, no me están viendo, y se me olvida voltear para arriba, y de arriba así dice, yo sí te estoy viendo. ¿Y qué tengo que hacer? Pedir perdón, caminar en su voluntad para poder agradarle. Ponte de pie, por favor.